Behind closed doors, I'm a fool for your love. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en el Bunker Show. Y la verdad le damos la más cordial bienvenida. Estamos súper felices por este programa. Y bueno, quiero saludar aquí a mis compañeros del Bunker, guapísimos todos, así súper bellos. Hola, hola, ¿cómo estás, Richito? ¿Qué cuentas, chavo? ¿Qué onda? Súper bien, disfrutando de estos increíbles tiempos, a pesar de las tempestades, aquí firmes, creyendo en el avivamiento que se viene a nuestra ciudad. Así es. ¿Y cómo está Abby? Hola, Abby. Hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí, en casita, no se ve, pero tengo aquí un cafecito bien rico porque hashtag antojo, cuando no, y muy emocionada que les estemos preparando para hoy, así que chicos, recuerden, compartan y estamos leyendo sus comentarios, así que a escribir. Así es. Y bueno, pues con ese cafecito tan rico, el pan delicioso. ¿Qué onda, Moy? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues aquí muy contento, relajado, tranquilo, gracias a Dios, disfrutando el clima precioso que nuestro Señor bendito nos está regalando y pues nada, viviendo la vida confiado en Dios, hermanos. Así es, estamos súper bien. ¿Y qué onda? ¿Qué me cuentas, Lili? Ahí con cambio de look y toda la cosa. Sí, ¿verdad? Hola chicos, pues yo aquí contenta, muy feliz, también por el climita, no hace tanto calor, está padrísimo, y pues les invito, chicos, a que vayan, que compartan este programa, va a ser mucha bendición para todos, así que vamos a compartir. Así es. Bueno, y quiero presentarles a un hombre guapísimo. Ay, sí, mi esposo, Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, amor, ya sabes, a tu lado todo está muy bien. No estoy amenazada. A tu lado es mejor, dice. Oh. De verdad estoy muy contento que pues en estas semanas del programa, verles, platicar con ustedes. De verdad disfruto mucho este programa, amor, de verdad. Así que como cada uno de mis compañeros ya te invito a compartirle, empieza a comentar sobre este programa que va a estar súper padrísimo. Y así es. Y vamos a dar inicio. Comenzamos. Bueno, chicos, pues la verdad que este día estamos súper expectantes de lo que vamos a platicar. Y este día, la verdad que tenemos un tema que creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Yo creo que algunos de los que nos están leyendo, ¿cuál o quién de ustedes no ha pasado por este tema que es el miedo? Uy, bien, la verdad que hay muchos comentarios, investigaciones, diferentes tipos de opinión, el origen, o sea, se puede hacer un estudio, ya sea en el área de psicología, también muchas veces en el área espiritual, en muchas áreas, y han estado investigando acerca del miedo, de dónde viene, por qué pasa, y sabemos que este tema es un tema que creo que ahorita a todos de nosotros hemos escuchado en la tele, en la calle, el primo, el vecino, oye, me tengo miedo por esto y esto y esto. Y pues, ¿alguna vez alguno de ustedes ha sentido miedo? Ay, Dios. ya te lo respondí con eso. Bueno, pues yo creo que hay diferentes, pues puede ser miedo a no sé, al amor, miedo al declararte, al estar en la oscuridad, o no sé, ¿qué otro tipo de miedo crees que o tú has pasado, Javi? Pues miedo, pues en varias cosas, ¿no? Miedo a emprender algo, miedo a estudiar una carrera, miedo para un nuevo ministerio, tal vez todos enfrentamos un tipo de miedo en nuestra vida, sea pequeño, sea grande, siempre como hay un cierto temor en
nosotros, de los seres humanos. Sí, qué terrible. Bueno, y esta ocasión, ¿verdad? Me gustaría platicar con todos los chicos, ¿verdad? Y escuchemos igual algunas vivencias, comentarios, experiencias, igual que han los chicos, ¿verdad? Estudiado, que saben sobre el tema. Y pues me gustaría saber, Richie, el miedo, en algún momento pues tú sabes o has investigado sobre de dónde viene el origen, ¿no? Del miedo, o sabes de dónde proviene o por qué se da el miedo. Gracias, Shirley, te seguimos aquí en cabina. Sí, así es. Verdaderamente pues todo tiene un origen. Nosotros tenemos un origen y el miedo también tiene un origen. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, dice, donde cuenta la historia de Adán y Eva, dice: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esto pasa justo cuando Adán y Eva ingieren el fruto, caen en pecado, el pecado entra y con este también entra el miedo. Esto se va propagando hasta nuestras generaciones, hasta el día de hoy. Desde ese momento el miedo fue arraigado al mundo, a cada mente humana, incluso en el reino animal hay miedo. Si no, acuérdense de cómo actúa su gato cuando de repente escucha algún ruido. Si eso no es una buena señal de miedo. Y todos experimentamos miedo en algún momento, y este fue el origen del miedo. El miedo fue profundizado en sus raíces y se fue extendiendo y haciendo imposible extirpar esto sin ayuda del propio ser humano. Muchas veces nosotros tratamos de lidiar con el miedo a manera personal, sin ayuda de Dios. Quiero centralizarme en eso, sin ayuda de Dios. Y es por eso que no podemos superar estos miedos. Conozco muchísima gente que, por ejemplo, tiene miedo a las alturas. Conocí a una persona que le tenía miedo a las cucarachas, a tal grado que se paralizaba cuando veía una cucaracha. De repente salían volando y se volvía loco. Y sé que muchos que nos están viendo pasan por lo mismo. Y bueno, son muchas las formas. El miedo es un arma letal, como bien lo dicen algunos estudios. El miedo es un arma que el diablo utiliza todavía para paralizar nuestras vidas, para detener nuestras vidas, para detener propósitos. El diablo sabe que si él te tiene pasando por miedo, si él te tiene paralizado de esta manera, está deteniendo lo que Dios ya predestinó para ti, pero por causa de esto no lo puedes alcanzar, ya que no tienes la suficiente confianza como para sobrepasar esto. Entonces es un arma, es como si tuvieras una persona apuntándote a la cabeza todo el tiempo. ¿Qué harías? Yo no creo que te moverías en ese momento, sino que te quedarías totalmente paralizado. Es un arma que el diablo utiliza para destruirte completamente. Hoy día estamos pasando por el tiempo de pandemia, estamos pasando por el tiempo de el coronavirus, que bombas en Beirut, problemas cardíacos cada vez más prolongados en las personas, cada vez vemos más infartos, cada vez vemos más enfermos, no solamente de COVID, de distintas enfermedades. Últimamente he visto estudios de enfermedades que se creían que ya habían sido destruidas, por decirlo, o abolidas, y que se están volviendo a presentar. Entonces vemos claramente cómo estamos en un ambiente propicio para que el diablo detenga a los hijos. Es un ambiente propicio para que el diablo actúe y te destruya. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Pero vamos a seguir hablando un poquito de lo que es en sí el miedo. El miedo es un arma que produce zozobra, produce inestabilidad, produce inseguridad, produce depresión, produce angustia, produce horror, produce ansiedad y una lista de demás enfermedades. El miedo es uno de los factores que influyen en que nuestras defensas bajen lo más rápido posible. Cuando hay miedo, enseguida las defensas de una persona se bajan. Lo notas en el rostro incluso de la persona, se bajan tus niveles vitamínicos, se baja el azúcar. Por eso cuando de repente pasan, aquí en México sucede mucho, ¿no? Que pasas por un susto, creo que se da más en la Ciudad de México y te dicen, tráigale un bolillo. ¿Por qué? Para que se restabilice su glucosa, ¿no? Y se le quite el susto.
el miedo es de esa manera, te paraliza, te deja en una posición difícil de salir por tus propias fuerzas. La gente tiene miedo a distintas cosas. La gente tiene miedo al fracaso laboral, mencionaba Javier, miedo a emprender una carrera. La gente tiene miedo al fracaso sentimental. No se declaran a la chica porque tienen miedo, no tienen miedo. Miedo al compromiso, miedo al tomar la decisión de comprometerse, miedo a emprender un negocio, miedo a la enfermedad. Y ese es un super ejemplo para este tiempo. Miedo a la enfermedad. Muchos están ahorita en sus casas y saben que tienen las defensas al tope, están tomando sus vitaminas, están tomando sus medidas de protección, se comen sus caretas, se comen su tapaboca de 300 pesos, ya me pasó. Pero no dejan de tener ese temor, no dejan de tener ese miedo. Decía mi pastor, no salen ni por las tortillas porque esto los tiene despedazados mentalmente. Y hoy día estamos viendo mucho eso. Hay miedo al dolor físico, mental, miedo a la muerte. No me acuerdo quién de ustedes comentaba que por mucho tiempo vivió esto, me parece que tú, Shirley, de hecho. Miedo a lo desconocido, miedo a la oscuridad, miedo a los animales, miedo a poderes ocultos. Le tienes miedo a la bruja de la esquina, le tienes miedo a la secta de 2 cuadras, le tienes miedo al centro espiritista, le tienes miedo a esto, le tienes miedo a lo que te pudieron hacer. Estás pidiendo, con mucho respeto digo esto, estás pidiendo que todo el mundo ore por tu familiar para que haya una liberación en la persona, cuando lo que tiene que influir es la presencia de Dios. Ese es otro tema, pero me gustaría comentarlo. Miedo al ridículo, miedo al castigo, miedo al futuro, miedo al pasado, miedo a la agresión, miedo a la soledad, miedo a la vejez. Habla, Señor, en este momento. Hay distintos miedos, pero todas estas listas que te puedo dar y una infinidad de más son las que hoy tienen al pueblo de Dios así, mira, temblando en una silla. Estos días también vimos a un amable guiador que literalmente fue presa del miedo en un operativo de tránsito. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces hoy estás predicando y estás diciendo en el nombre de Jesús y el Señor me guarda y el Señor me protege, y muy apasionado, pero cuando te llega una de estas cosas, enseguida tiemblas como chihuahueño. Hay muchas cosas por qué hablar ahí, ¿verdad? Pero pues yo creo que en el resto del programa tendremos para mencionarlo. El miedo produce más de 1,400, dice un estudio, reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que enferman y matan. Esto no es lo que a mí se me ocurrió, no es lo que a Lele se le ocurrió. Esto es científicamente comprobado que el miedo produce más de 1,400 reacciones químicas. Libera más de 30 hormonas que enferman y matan. Así como la hormona de la oxitocina te hace que estés contento, que estés feliz, que estés activo. Así de la misma manera el miedo, cuando entra en una persona, hace algo químico en el cerebro que te empiezas a sudar, empiezas a estar nervioso, te empieza a faltar el aire. Y lo peor de todo esto ahorita, ¿no? Pues sabemos que uno de los síntomas del COVID es los pulmones, ¿no? Y de repente está alguien pasando ansiedad por causa del miedo y dices que ya me dio, ya me va a dar. Indudablemente te va a dar, tanto que lo sigues sacando de tu boca. O sea, hay poder en la boca. Dice aquí, por eso termino, para que pasemos a lo que sigue, porque está muy interesante eso. Dice, Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Número 1, Adán y Eva. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa por temor a que lo mataran por robársela y mintió. Número 2, Abraham. Jacob tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo matara. 3, Jacob. Moisés, no el que tenemos aquí. Moisés tuvo miedo de que lo mataran cuando supo que le habían descubierto su crimen y huyó. 4. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo de Goliat. Hay cientos. Los egipcios temieron a los israelitas, miles. Los marineros que iban en el barco de Jonás tuvieron miedo a la tempestad, muchos más.
Dice, los discípulos tuvieron miedo de Jesús que caminaba sobre el mar, tuvieron miedo cuando se desató la tempestad, tuvieron miedo cuando se detuvieron a su maestro. Pedro tuvo miedo cuando se hundía en el mar. Dice, los discípulos temieron al ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Cristo. Y bueno, cuántos temores y miedos. Y la historia continúa. Hoy, tristemente, estamos pasando por una oleada de miedo. El diablo tiene a nuestro pueblo, al pueblo del Señor, con una pistola en la cabeza diciéndole, te voy a matar. Y nosotros, por causa de la desconfianza que tenemos con Dios, seguimos en la misma posición. Pero voy a dejar que sigan hablando porque si no me voy a seguir de corrido. Así que sí, pues eso en sí es el miedo, tanto científicamente, espiritualmente y de la manera que lo quieras. Así es, Richie. La verdad que estos datos que nos comentas, nos platican, yo creo que todos los que nos están mirando, que están viendo este programa, en algún momento te identificas con alguna de las características que nos mencionaba Ricardo. Es importante que si tú detectas, ¿verdad?, que en la noche el insomnio, la ansiedad, sientes que hoy sí que tu corazón, ¿verdad?, palpite y está taca, hoy sí que, como dicen, alteraciones, empiezas a sentir como una presión en el pecho, ¿verdad? Y aunque no tengas la enfermedad o no estés pasando por la situación, pero tú ya lo adoptaste, ya lo adquiriste, o sea, vives así abrazada con el miedo, y como bien decía Richie, yo mucho tiempo lo pasé, ¿sí? Y estás abrazándolo y no lo quieres dejar ir, ¿y por qué? Porque ya eres parte de eso. Entonces hay que aprender a identificar esta situación. Si nosotros, algunos de ustedes están viviendo el miedo, quiero decirte que esto también tiene un antídoto, que el miedo no es para siempre. Es el miedo o el temor, dice la palabra, que no proviene de Dios, ¿sí? Que el perfecto amor echa fuera todo temor, y el amor de Dios es perfecto. Entonces arrancamos eso, identificamos y lo echamos fuera. Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Que si nosotros seguimos abrazando ese temor, ese miedo, bien decía Rich, empieza a surgir efectos en la salud, la adrenalina, el cortisol, que empieza a subir y también empieza a dañar. Y pues la verdad que, bueno, yo tengo aquí a mi amigo Moy, que yo sé que Dios le ha revelado y habla mucho su vida siempre respecto a cómo Moy consideras, ¿verdad?, dentro de lo que tú has estudiado y lo que Dios también te ha mostrado, ¿cómo tú ves acerca del antídoto? Yo sé que existe un antídoto. ¿Cuál crees que sea ese antídoto de lo que tú has vivido, de lo que Dios te ha mostrado, lo que has estudiado, para contrarrestar este miedo? Ok, sí, pues gracias por comentar. Y pues fíjate que ante todo veneno que se presenta en la naturaleza y que puede ser dañino o mortal para la raza humana o para cualquier tipo de ser vivo, siempre hay ese antídoto que puede salvar la vida. Ante todo virus, ante toda bacteria, siempre hay una vacuna que se desarrolla para eliminar dicho virus o dicha bacteria. Y en la cuestión del miedo, esta no es una excepción. Y por supuesto que hay un antídoto, que es Jesucristo. Y Jesucristo mismo, Jesús, conoce tu miedo, conoce mi miedo. Y Él es exactamente el antídoto. Y Él conoce exactamente de qué manera limpiarte y liberarte de ese miedo. Por eso en la Biblia es muy clara, es una carta de amor, es una carta que te habla confianza, que te habla paz, que te habla el antídoto. Y yo hace algún tiempo leía, no sé si es un dato real, yo no lo he leído como tal, pero hay un dato que dice que la palabra miedo aparece muchas veces en la Biblia, pero la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. 365 veces, y dirás, qué raro o qué casualidad, no sé, de la manera que tú lo quieras tomar, pero imagínate, 365 veces aparece la palabra no temas para cada uno de tu día. Para cada miedo que se te pueda presentar, hay un no temas de parte de Dios. Es bellísimo. Para tu vida. Y sabemos, y es una realidad, no podemos hoy sí que hacernos de la vista gorda, como quien diría, taparnos los ojos o tapar el sol con un dedo, como dicen. Tenemos que aceptar que el miedo es real y que el miedo está sembrado en la raza humana desde el principio, desde la creación, como mencionaba Richie.
Y eso lo sabemos y Jesús lo sabe muy bien, lo entiende muy bien. Y tú miras, ¿cómo es que Jesús lo sabe? Y yo en unos días de oración compartía algo. Jesús sabe perfectamente lo que es el miedo, porque Jesús cuando estuvo en la tierra fue carne, fue hombre, así como tú y como yo que estamos ahorita compartiendo esta charla, así como tú y como yo que estás viendo esta transmisión. Jesús fue hombre y sintió miedo, sintió temor, sintió hambre, sintió calor, sintió frío, se enfermó. No es decir, ay, estás blasfemando, Moisés, ¿cómo te atreves a decir esto? Pero no, en la teología te enseñan algo tan básico, en la materia de cristología, y te enseñan que la palabra Jesús es derivada de la naturaleza humana y hace referencia a la carne, al hombre, así como tú y como yo. Pero cuando hablamos de Cristo, hace referencia a la deidad crucificada que sacrificó su vida y hace referencia a la deidad. Pero cuando hablamos de Jesucristo, el compendio de las dos palabras hace aún la cosa muchísimo más hermosa y más grande, porque es Jesucristo siendo hombre, siendo carne, pero siendo a sí mismo la deidad, y es una mezcla perfecta de lo que es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, a lo que podemos hablar de que Jesucristo, aún estando aquí, siendo Dios, no perdiendo la naturaleza, fue hombre y sintió lo mismo que tú y yo sentimos. Por eso Jesús vino a la tierra, y en la cruz del Calvario, como todos hemos leído en los 4 evangelios y aún en libros y en todo lo que podemos leer, Jesús en la cruz del Calvario nos dio la victoria. En esa cruz Jesús se llevó todo temor. Tú puedes decir, pero siento temor. Sí, pero tú eres libre por la cruz, por la sangre de Jesús. Tú eres libre. Ok, puedes sentir miedo, sí puedes sentir miedo, no estoy diciendo que es automático o como que, ay, Jesús, ya no me des miedo, no. Es un trabajo constante, confiar en Jesús, confiar en la persona de Jesús, y que tú entiendas de que por la cruz, por la sangre y por la resurrección de Jesucristo, tú y yo somos libres del miedo, libres en donde yo leía, creo que el día de ayer, Jesús nos dio un regalo, y ese regalo se llama confianza en Él. Y esa confianza, ¿a dónde viene? A nuestra mente y a nuestro corazón, que son los lugares donde el miedo se siembra, como esa semillita, y se va regando hasta que invade todo y destruye todo. El miedo no se viene a poner en tu dedo, el miedo no se viene a poner en tu ojo, el miedo no se viene a poner en tu pie, el miedo se viene a poner en tu mente y en tu corazón, que crece y destruye todo. Y es el desarrollo de lo que mencionaba Rich, de todas esas enfermedades. Wow, así es, muy así que cómo es, ¿verdad? Que como bien decía Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él dice que destruyó a la muerte, exhibió, ¿verdad?, a principados, potestades, y sabemos que el miedo, los que nos están escuchando, los que están mirando, es un espíritu de miedo, es un espíritu de temor, que sabemos que ese antídoto, como bien decía Moy, es Jesús, ¿sí? No podemos decir, no tengo miedo, pero hay una gran diferencia entre que sabemos que podemos tener ese temor, pero es diferente a abrazar y decir, ya aquí me quedo, es muy diferente, ¿verdad? Entonces hay que ser libres. Y como bien decía, ¿verdad, Lili? Él muy decía sobre la confianza, sobre tener esa confianza en Dios. ¿Tú qué opinas, Lili, respecto a esto? Así es, Shir, es que el miedo nos invade tanto que necesitamos una confianza, necesitamos esa confiar de que se va a ir. Parte del antídoto es la confianza que debemos de tener en Jesús, en este hombre, en este humano que venció en la cruz todo temor, como tú decías, que venció en la cruz del Calvario todo miedo, toda opresión, todo fue vencido
en esos momentos. O tú, Javi, ¿qué opinas sobre ello, sobre la confianza que debemos de tener en Jesús? Así es, bien acertadamente dicen cada uno de ustedes los puntos. Uno de los antídotos muy importantes es creer en Él, confiar en Él. ¿Qué es la confianza? Yo lo veo de la manera que es abandonarse completamente en una persona. Ya hemos visto el típico de acá hace un ejemplo, ¿no? Que se tiran hacia atrás. Si realmente confías en la persona, sabes que esa persona te va a cachar, ¿no? Pero si no, no te vas a tirar. Y mucha gente, porque todo está aquí en la mente, de saber si vas a realmente confiar en esa persona que está atrás de ti, realmente, te tira, ¿no? Si me ponen a Moy que me va a recoger, yo creo que sí, confío en él, confío en Ricardo, confío en Lili, y de alguna otra manera es algo similar, de que podamos abandonarnos en él, porque queremos como humanos tener el control de ese miedo, de ¿qué voy a hacer con mi miedo? ¿Qué voy a hacer? Pero tenemos que confiar y abandonarnos en él. Tenemos que tirarnos en él en este momento tan difícil. A todos los que nos están viendo, que te abandones en él, que los puedas soltar ese temor que puedas tener cuando vas a emprender, como bien decía Ricardo, una carrera, un negocio. Tienes que abandonarte, tienes que creer. No sabes lo que va a suceder, pero tienes que creer. Pero su palabra es fiel, la palabra de Dios es fiel, es creer. Dice, no lo veo, no siento nada, pero estás creyendo, ¿no? Imagínate como un padre, como un niño le dice, te voy a regalar algo o te voy a dar un premio por esto, ¿no? El niño lo va a creer, no sabe si tiene dinero el papá, no sabe si está trabajando, él lo va a creer, confía en que van a suplir sus necesidades básicas, ¿no? El niño lo cree, ¿no? Y nosotros, de alguna otra manera, nosotros tenemos que creer y confiar en Dios en este tiempo. Y una de las palabras que vemos en la Biblia, decía Ricardo, todos hemos atravesado algún tipo de miedo, ¿no? Pero una palabra que Dios nos deja, dice, venid a mí todos los que estamos trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y que aprendamos de él, que él es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bien dice esta palabra, dice, hallaréis descanso en vuestra alma, porque en el alma, dice, es ahí el receptor de todo lo que estamos viviendo. La mente es el receptor, nuestro oído es el receptor de todo eso, y sabe que el corazón se turba, sabe que el corazón y tu fe vas fluctuando, y es lo que hoy necesitamos, confiar en él. Dice, descansa en mí Ricardo, descansa en mí Lili, descansen en mí todos los que me están viendo, y tenemos que aprender en él en este momento, ¿no? Y algo, yo creo que como una de las palabras que bien decía Moy, hay no temas para cada día, no temas del rechazo, no tengas temor del fracaso, no tengas temor de alguna situación, no tengas miedo de esta situación que hoy nos está aconteciendo, ¿no? Y si algo yo he visto, ¿no? De cómo es que nos contaminamos del miedo, es de todo lo que oímos, ¿no? De todo lo que hemos escuchado. Dice, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero también el temor viene por el oír. El temor viene por lo que estamos escuchando, estamos bombardeados, ¿no? Y una ocasión les confieso que yo estaba viendo las redes sociales y era tanto el bombardeo y esto y lo otro que de verdad tuve que cerrar mi celular porque digo, no voy a caer en esto, porque eran noticias todos los días de esto. Y dije, no, tengo que confiar en él. De verdad, vino un temor, ya ni quería salir de mi casa, pero dije, voy a confiar en Dios, tengo que creer en él. Y hemos escuchado la palabra, no voy a morir de esto, voy a cumplir mi propósito, tengo que descansar en él, tengo que confiar en él. Y eso es lo que, como te decía, tienes que abandonarte en él. No que no salgamos a la calle con temor, sí salgamos a la calle con precaución, con todas las medidas sanitarias, higiénicas, pero no salgamos con temor en este tiempo, salgamos confiados en el Señor, ¿no? Y quiero dejarte, para finalizar esta parte, una palabra que a mí nos encanta, que lo podemos encontrar en Isaías 41:10, dice, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios,
que te esfuerzo, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, dice así. Todos los que me están viendo, no teman, dice, el Señor está contigo, no desmaye, aún todavía nos queda camino por recorrer, sigue confiando en el Señor, no tengas miedo del contagio, no tengas miedo de alguna situación que te estés enfrentando, el desempleo, del hambre, confiemos en el Señor, abandónate de Él. Es lo que quiero decirle a todos los que nos están viendo a través de estas redes sociales, que confiemos en el Señor. Es un tiempo oportuno para que sacamos a flote nuestra confianza en el Señor. Wow, eso es muy cierto. El hecho de confiar y buscar esa confianza en su palabra, buscar esa confianza en oración, porque también en oración podemos encontrar esa fortaleza. Yo comentaba en una oración que cuando yo estoy totalmente cansada o con temor, porque pues como bien dicen, todos tenemos temor, lo mismo que te pasó, Javi, me pasó a mí cuando inició todo lo de la pandemia, y yo llegué con mi papá terrenal, y yo le decía, papá, tengo miedo, la situación se puso muy difícil, el negocio no está marchando bien, de hecho no estaba abriendo el negocio y todo por el estilo, y mi papá con uno de sus cuentos con el que él siempre me instruye, ¿no? Me decía, no tengas miedo, porque dice que si tú tienes miedo, tus defensas se van a bajar, y tus defensas son lo que necesitas ahorita para seguir caminando. Y esa es una de las maneras, también es uno de los ingredientes para seguir caminando, pero para caminar en fe, para caminar confiados de que Dios está con nosotros, de que Dios está sustentando nuestras vidas, como bien decías, Javi. Pero pues en este punto yo sé que Javi nos podría ayudar dándonos su opinión de cómo ella camina en fe. Yo sé que ella está viviendo tiempos de estar caminando en fe, y puedo notar en su mirada y en su sonrisa esa confianza y esa fe que está mostrándonos. Bueno, y como comentabas, Lili, igual Javi, es importante que podamos mantener esa confianza en Dios, esa confianza que nos va ahora sí que a apartar del temor, ¿sí? Pero no podemos simplemente decir confío y ya, hay que tener fe en Él, ¿sí? Y para poder tenerla, primero tenemos que entender qué es la fe, ¿sí? Y como dicen Hebreos, es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y la convicción de aquello que no vemos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias que estamos viendo, que estamos viviendo, nos permitimos ser dominados por nuestros sentimientos, ¿sí? Que es lo que conlleva que entre el miedo, entra todo este temor, empieza a entrar la duda, ¿sí? Y todo esto empieza a desencadenar, como mencionaba Rich en un principio, problemas físicos, problemas emocionales, problemas mentales, ¿sí? Depresión, ansiedad, se refleja en insomnio, en enfermedades, etcétera, ¿sí? Y es por eso es tan importante que podamos aprender a caminar por fe y no por nuestra vista, ¿sí? Porque como humanos somos almáticos. Eso quiere decir que nuestro corazón muchas veces nos domina, ¿sí? Y en la palabra dice que el corazón no podemos confiar en él porque es inestable, ¿sí? Si de repente, por ejemplo, hoy me levanto y el cielo está bonito, está todo despejado, me fue bien en el trabajo, las cosas van saliendo como yo quiero que salgan, entonces me siento animado, me siento feliz, es más, hasta me siento capaz de lograr las metas, me esfuerzo más, pero de repente algo sucede y esa felicidad, esa alegría se va
porque las cosas empiezan a ponerse difíciles, empiezan a haber obstáculos, y entonces permito que el miedo, que la duda entre en mí y se apodere totalmente, y entonces mi corazón se vuelve como una brújula cuando se acerca a un imán, empieza a girar sin sentido, ¿sí? Mientras que la fe siempre nos va a dar una dirección concreta, y esa dirección siempre va a estar basada en los deseos de Dios, en su palabra. Y esa es la importancia de que podamos alimentar nuestra fe, alimentarnos de fe y no de esos sentimientos fluctuantes, ¿sí? ¿Y cómo alimentamos esa fe? Tan simple como estudiar la palabra y la oración. Esos son los nutrientes para que nuestra fe pueda estar fuerte en esos momentos. Yo, por ejemplo, en estos momentos tengo una situación familiar, y no les miento, como todos comentábamos, ¿tenemos miedo? Sí, somos humanos, ¿no? Y puede de repente el temor, ¿verdad?, querer ganar terreno en nosotros. Pero cuando estamos bien, nuestra fe está bien nutrida, es cuando en estos momentos, a pesar del miedo, del temor, podemos decir: Señor, en ti confío, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, ¿sí? Él te va a dar esas fuerzas que necesitas y va a alejar ese temor, esas dudas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a empezar a recordar las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que tú que me estás viendo, yo te invito a que puedas activar esa fe, ¿sí? Porque dice la palabra que si tuviéramos fe así como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos fe en un Dios para el que no hay imposibles, ¿sí? Así que tú que me estás viendo, activa esa fe, empieza a nutrirte de la palabra, empieza a entrar en tiempos de oración, y vas a ver que Dios, si no tienes fe, te la va a dar. Y si tu fe está débil o está desquebrajada, Él la va a reforzar, Él la va a aumentar, ¿sí? Entonces aprendamos a caminar por fe y no por la vista, no por lo que nos rodea, no por las circunstancias. Así es, Abby, Lili, pues la verdad que este tiempo, esta charla es súper importante. Yo creo que todos los que nos están viendo, todos los que están del otro lado, como bien decía Abby, en algún momento, ¿verdad?, están pasando por alguna prueba, y esa prueba a veces puede desencadenar temor. Hay un dato muy importante, Lili y chicos, que habla sobre que el 85% de los temores o del miedo dice que proviene de lo que vivimos en el pasado, o sea, son consecuencia del pasado. Y qué terrible, ¿verdad? Nosotros como, pues sí, estamos viviendo el presente de manera natural, y de repente ves que algo te jala y no te deja avanzar. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué me pasa? Y van pasando los días y vas viendo que empiezan a presentarse ansiedades, y van con el psiquiatra, y van acá, y van allá, y hasta el mismo psiquiatra te llega a preguntar, bueno, la primera sesión vamos a empezar a hablar desde su infancia, y te empieza a preguntar, oye, Moy, bueno, de chico, ¿cómo era tu familia? ¿Y qué hacías? ¿Y qué no sé qué? Entonces te empieza, y dices, ¿por qué me pregunta eso, no? Y bueno, yo mucho tiempo fui a sesiones, ¿verdad?, de terapias y todo eso. ¿Por qué me preguntan de mi infancia, de mi adolescencia, de esto? Porque, bueno, wow, ahora, ¿verdad?, podemos ver que en un estudio dice que el 85% de los miedos, los temores, vienen y provienen de tu pasado, de lo que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, en parte de tu juventud. Y Lili, pues yo creo que el tema de olvidar el pasado es algo muy importante. ¿Tú qué opinas sobre el dejar el pasado y avanzar?
Así es, Shir. Olvidar el pasado es muy importante, pero de igual manera para muchos se nos ha vuelto difícil hasta en cierto punto. Yo lo viví prácticamente en carne propia. Mi familia pasa por una separación familiar y muchas veces mi mente decía, a mí no me va a pasar lo que le pasó a mis papás. O sea, ese miedo lo llevaba yo arrastrando y ese miedo no me permitía avanzar en muchos aspectos de mi vida, en el área laboral, en el área personal, en el área espiritual, pues ya que estaba limitado, las cadenas no se habían roto, porque así como también la fe crece, tal vez de un poquito, así también crecen los miedos. Puede ser que haya sido algo tan pequeño, pero que como no te fuiste liberando en ese momento, fueron creciendo y fueron atándote y se fueron creando las fortalezas de nuestra mente. Así como en su momento a mí yo decía, a mí no me va a pasar, o sea, no me va a pasar lo que pasó a mis papás, no me va a pasar lo que vivieron ellos, pero llegó un momento en mi vida que tenía que tomar una decisión y la decisión era de que no me va a pasar, entonces tengo que accionar algo para que no me pase lo mismo. Y eso fue donde realmente yo comprendí de que solamente en los caminos de Dios podía yo tener esa libertad, podía yo encontrar esa libertad, podía yo encontrar esa paz y podía encontrar esa guianza para que lo que se vivió en mi pasado no se repita en mi presente. Muchas veces nos han comentado que debemos de romper las creencias generacionales que nos están atando. Y la única manera que podemos romper esas herencias generacionales es decidiéndolo soltar con la confianza que Dios nos ha depositado en cada una de sus promesas y en cada una de las palabras que Él ha dado para nuestra vida. Pues esa es la manera en la que yo creo que podemos soltar todo lo que tenemos arrastrando en nuestro pasado, Shirley. Así es, Lili. Y pues la verdad, chicos, yo creo que muchos de los que nos escuchan y aquí los chicos del búnker, en algún momento, ¿verdad? Nos hemos hasta como que reprochado o nos hemos culpado del pasado y decir, bueno, pues ya estoy marcada o soy indigna o ya no quiero seguir y ese mismo pesar te lleva a pensar hasta en el ya acabar con la vida, ¿verdad? Y cómo el miedo puede desencadenar, como decía Richard al principio, hasta depresiones, ansiedades, angustias, zozobras. Y hay algo muy importante que la Biblia dice, chicos, y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni recuerdes las cosas antiguas. Está en Isaías 43:18. Y este dato se lo dejamos a todos los que nos están escuchando. Ya no traigas a memoria el pasado. Hay algo que les queremos decir y ese es antídoto para soltar el pasado, para empezar a confiar en Dios, para empezar a tener fe y a caminar en Dios. Y dice la palabra que Jesús, dice, ama a la persona que cometió algún error, alguna situación, dice, y Él aborrece la acción, ¿verdad?, del pecado, como le quieras llamar, la mala actitud. Hay algo que me encanta que leí hace unos días donde decía, no puedes arrancar, ¿verdad?, o borrar esa parte triste o esa situación que viviste. Puede formar parte de tu historia, mas no es toda tu historia. Hay algo mayor que viene en tu historia y que Jesús ya está escribiendo para Richie, para todos los que nos miran, para los chicos que nos están escribiendo. Y queremos dejarles con este mensaje breve, chicos, de que el miedo es, ahora sí que el tamaño del que tú le quieras colocar en tu vida.
Si tú le quieres dar prioridad al miedo, ahí va a estar primero. Pero hay algo importante, si tú pones sobre todo ese temor, ese miedo, esa angustia, primero a Jesús, la fe en Él, ¿verdad? Ese miedo va a tener que huir de ti. Así que, Richie, ¿qué mensaje podríamos dejarle a estos chicos que ahorita están pasando por miedo y que sabemos que hay un antídoto para esto? Bueno, chicos, quiero dejarles con esta pequeña reflexión. Al igual que tú, yo también pasé por muchas dificultades, por muchos miedos, por muchos temores. Muchas veces estos me carcomían a tal grado que yo ya no quería ni salir de mi casa, no quería ni siquiera mirar hacia la esquina, no quería yo tomar decisiones importantes, y eso me detuvo por muchos años hasta que empecé a vencer ello, y solamente lo pude vencer junto con Cristo. Así que te puedo decir algo personalmente, de amigo a amigo: confía en el Señor, vence esos miedos, tómate de la mano de Él, deja que te cubra, deja que te llene. La fuerza y el poder del Espíritu Santo en una persona puede eliminar absolutamente todo aquello que te está agobiando, tanto miedo, enfermedad, incertidumbre, duda, todo tiene que ser eliminado cuando Él está presente. Así que te dejo con eso. Elimina ese miedo, elimina todas esas dudas o esos pensamientos. Desenfócate de ello, enfócate en Cristo. Ahí es donde hallarás la victoria, ahí es donde hallarás propósito, ahí hallarás la paz que tanto has estado buscando tu alma. Te bendigo y te mando un grandísimo abrazo. Igualmente aquí todos te mandamos un gran abrazo. Dios te bendiga. But behind closed doors, I'm a fool for your love.